Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, vivimos todos los días, pero que quizá no analizamos tanto. Las emociones. Vamos a hacer una exploración a fondo usando material académico, notas de un curso de comportamiento organizacional. Un tema fascinante, la verdad. Sí, ¿verdad? La idea es desglosar los conceptos clave, entender qué son, para qué nos sirven, los tipos que hay y sobre todo cómo juegan en nuestra vida laboral. Vamos a seguir punto por punto lo que dicen estas notas. Un análisis detallado, entonces. Exacto. Vamos a cubrir desde lo más básico, la definición, sus funciones, hasta los tipos, primarias, secundarias, la influencia de la cultura, que es enorme. Importantísimo eso. Ujú. Y conceptos como inteligencia emocional o su contrario, la lexitimia. Y claro, cómo todo esto impacta en el trabajo. Bueno, empezamos a desmenuzar esto. Adelante. Bien, para arrancar, ¿qué son exactamente las emociones según este material que tenemos? Las describen como estados afectivos que aparecen de golpe, reacciones. Que pueden ser conscientes o inconscientes, ¿no? Activadas por cosas de afuera o, bueno, por cosas nuestras internas. Justo. Y aquí hacen una distinción importante de entrada. Emoción y sentimiento. ¿Cuál es la diferencia? Pues el material lo pone así. El sentimiento es, digamos, la toma de conciencia de la emoción. O sea, es cuando ya registras mentalmente eso que sentiste. La emoción sería la reacción más pura, y el sentimiento, esa reacción ya pasada por la conciencia. Entendido. O sea, primero la emoción, luego el sentimiento al darnos cuenta. Algo así, sí. Y esa reacción emocional, según las notas, se ve de tres maneras. Primero, la respuesta Física. fisiológica. Ajá. El cuerpo habla. Músculos tensos, hasta las pupilas o la temperatura. Todo eso. Señales corporales claras. Luego está la respuesta que se ve por fuera, la conductual o expresiva. Exacto. La cara que ponemos, ¿no? Pero también si huimos, si sonreímos, si nos acercamos o nos alejamos de algo o alguien. Es la emoción en acción. Y la tercera es la sentimental subjetiva o cognitiva. Esta es la de adentro. Esa es. La experiencia interna, cómo lo vivimos nosotros, cómo interpretamos y le ponemos nombre. Estoy contenta, tengo rabia, y los pensamientos que vienen con eso. Esto no es justo. ¡Qué bien! Es totalmente personal. Vale. Físico, conductual y cognitivo. Tres caras de la misma moneda emocional. Correcto. Y estas emociones, con todo esto, no son un capricho. Tienen funciones vitales. El texto destaca tres principales. La primera, La función adaptativa. adaptativa. ¿Cómo? Pues nos preparan para la acción, para ajustarnos a lo que pasa alrededor. Son como señales internas, alarmas o recompensas que ayudan a sobrevivir. El ejemplo típico, el miedo ante un perro que parece agresivo te impulsa a huir o, bueno, a prepararte para defenderte. Claro, te ponen alerta. Entendido. La segunda función. La función social. Facilitan que nos relacionemos con los demás. Ah, la comunicación no verbal y eso. Exacto. Comunicamos cómo estamos, nuestras intenciones, con gestos, con el tono de voz. Ayuda a que las relaciones fluyan, a predecir un poco cómo van a reaccionar otros. Una sonrisa cuando ves a un amigo, por ejemplo, pues refuerza ese vínculo. Tiene sentido. ¿Y la tercera? La función motivacional. Las emociones nos dan energía, nos mueven hacia metas. Incluso las negativas. Sí, sí. Una emoción intensa, sea positiva o negativa, puede ser un motor potentísimo. La frustración, si te va mal en algo, te puede motivar a esforzarte más la próxima vez, ¿no? O el entusiasmo por empezar un proyecto te da ese empuje inicial. No son solo sentir, son también hacer. Son herramientas. Adaptativa, social y motivacional. Muy claro. Y mencionan algo más, una conexión interesante, que combinar emoción e intelecto nos permite aprender de lo que vivimos y satisfacer necesidades, como saber qué comer o inventar formas de alimentarnos mejor basándonos en la experiencia. Es un trabajo en equipo, sentir y pensar. Interesante eso último. Bueno, ya sabemos qué son y para qué sirven. Pero no todas son iguales. El material distingue entre básicas y secundarias, ¿cierto? Así es. Hablemos de las básicas. Mencionan 6, que parece son universales. Ira, miedo, tristeza, felicidad, repugnancia y sorpresa, como los colores primarios de las emociones. Exacto.
las fundamentales. Y proponen algo curioso, verlas como un continuo, no como cajas separadas. Imagina una línea. Felicidad, sorpresa, miedo, tristeza, ira, repugnancia. ¿Un continuo? ¿Cómo funciona eso? La idea es que las que están más cerca en esa línea son más fáciles de confundir. Por ejemplo, a veces no sabes si es sorpresa o un poquito de miedo. Según esto, es porque son vecinas emocionales. Ah, qué interesante perspectiva. Tiene cierto sentido intuitivo. ¿Verdad? Y por otro lado están las secundarias. Esas ya son más complejas. No nacemos con ellas tan listas como las básicas. Se desarrollan con la vida, con la experiencia, y están súper influenciadas por la cultura, por la sociedad. Ejemplos. Pues la culpa, la vergüenza, el orgullo, los celos, la envidia, la gratitud, son más elaboradas. Y una diferencia clave que mencionan es que estas no tienen una cara universal. No. Exacto. La cara de miedo se reconoce en casi cualquier parte del mundo, pero la cara de la culpa o del orgullo es mucho más ambiguo. Y además necesitan más procesamiento mental, están más ligadas a cómo nos vemos a nosotros mismos y a las normas sociales. Y eso nos lleva directo al tema de la cultura. El texto insiste mucho en su influencia. ¿De qué manera nos moldea la cultura emocionalmente? Pues de varias formas. Primero, con las normas de expresión emocional. Las reglas de qué mostrar y qué no. Justo. Cada cultura tiene sus códigos, a veces muy claros, a veces más sutiles, sobre qué emociones está bien mostrar, cómo y cuándo. Y lo que sentimos por dentro no siempre es lo que se espera que mostremos. Dan ejemplos, ¿verdad? Sí, como que una sundeliza puede interpretarse distinto según donde estés, o que en culturas más colectivistas las emociones se entienden mucho en función del grupo. Y algo muy relevante hoy. En trabajas de cara al público, te exigen mostrar amabilidad, alegría, aunque por dentro no te sientas así. Eso genera tensión, la famosa disonancia emocional. Exactamente. Mucha tensión a veces. La cultura también afecta la frecuencia e intensidad con que sentimos o al menos reportamos sentir emociones. Sí, citan un dato sobre China, donde la gente parece reportar menos emociones, tanto positivas como negativas, y con menos intensidad que en otras culturas. Aunque hay variaciones, claro. Taiwán, por ejemplo, se parecería más a Estados Unidos en eso. Pero a nivel global sí parece haber consenso en que algunas negativas son malas y las positivas buenas. En general, sí. El odio o el terror se ven como peligrosos, y la alegría o el amor como deseables. Eso parece bastante universal. Y por último, la cultura influye en qué emociones se valoran más. Claro. El entusiasmo, por ejemplo, muy valorado en Estados Unidos, mientras que según esto, en China quizás se ve más utilidad en las emociones negativas que en Norteamérica. O el orgullo, bien visto en culturas individualistas, pero quizás no tanto en culturas orientales más colectivistas. Fascinante cómo varía. Y no solo afecta cómo las vivimos o mostramos, sino cómo las vemos en los demás. A menudo a través de estereotipos. Citan un estudio. Sobre género. Sí, donde las reacciones emocionales de las mujeres se veían como parte de su forma de ser, y las de los hombres más como una reacción a la situación, o que detectamos más rápido el enojo en caras masculinas y la alegría en femeninas. Curioso, ¿no? Muy curioso. Y también tocan cómo una emoción, como el miedo, puede volverse colectiva. El ejemplo del pánico en un estadio. El miedo individual se contagia y hace que todos corran. La emoción como fenómeno de masas. Impresionante. Bueno, cambiemos un poco de tema, aunque sigue conectado. Un concepto súper popular. Inteligencia emocional. La famosa IE. ¿Qué es exactamente según estas notas? Pues básicamente la definen como la capacidad para hacer tres cosas bien. Reconocer las emociones, las tuyas y las de otros, entender qué significan y regular las tuyas. Como tener una buena brújula emocional. Y la idea central es que quien domina esto, pues suele ser más eficaz. Suena bien. ¿Y qué argumentos dan a favor de su importancia? Primero dicen que tiene un atractivo intuitivo. O sea, a casi todos nos parece lógico que ser socialmente inteligente es bueno, ¿no? Sí, claro. Poder leer a la gente, controlar tus impulsos. Exacto. Parece obvio que eso da ventajas, sobre todo en el mundo laboral, en los negocios. ¿Qué más? Segundo, que hay evidencia de que predice cosas importantes, como un buen desempeño en el trabajo.
Mencionan estudios que relacionan alta IE con mejor rendimiento o cómo te valoran tus compañeros. Incluso con base biológica. Sí, sugieren que podría tener una base neurológica diferente de la inteligencia, digamos académica. Hablan de casos de gente con daño cerebral en zonas emocionales que tenían problemas para decidir y puntuaban bajo en IE, aunque su inteligencia general estuviera bien. Interesante. ¿Y para el liderazgo? También la consideran clave. Parece que los líderes con alta IE tienen más chance de surgir y ser efectivos. La empatía, que es parte de la IE, les ayuda a conectar, a entender qué necesita su equipo. Ok, parece bastante sólido. Pero, como todo, también hay críticas. El material las menciona. Sí, y son importantes. Una es que no hay una definición única y clara. ¿Qué es exactamente la IE? ¿Es una habilidad tipo test con respuestas correctas? ¿O es un conjunto de rasgos que medimos preguntándole a la gente cómo se ve a sí misma? Y las diferentes formas de medirla no siempre coinciden. Entiendo. Falta consenso. ¿Y sobre la medición? También hay dudas. Si es inteligencia, debería haber respuestas correctas. Pero algunas preguntas de los tests son un poco raras, como asociar colores a sentimientos. Y los cuestionarios donde uno se autoevalúa, bueno, quizás miden más la confianza en uno mismo que la habilidad real. Y no se han estudiado tan a fondo como los test de personalidad o de coeficiente intelectual. O sea, ¿cómo sabemos que miden lo que dicen medir? Esa es la cuestión. Y la crítica quizá más fuerte es si realmente aporta algo nuevo, o si es, en gran parte, personalidad con otro nombre. Que sea redundante. Claro, argumentan que como correlaciona tanto con la inteligencia y sobre todo con rasgos de personalidad como la estabilidad emocional, lo opuesto al neuroticismo, pues quizá una vez que conoces esos factores, la IE no añade mucho más. Y si es así, la base biológica podría ser de esos rasgos de personalidad ya conocidos. Es un debate que sigue abierto. Un debate importante, sin duda. Y si la I es la habilidad de conectar con las emociones, en el otro polo estaría la alexitimia. Exacto. A veces la llaman mutismo emocional. Es una dificultad marcada para identificar y describir las propias emociones. Puede ser primaria, por algo neurológico, o secundaria, por un mal aprendizaje, un trauma, estrés postraumático. ¿Y cómo se manifiesta? ¿La gente no siente? No es que no sientan, ojo, sienten, pero no saben qué es lo que sienten. Las señales del cuerpo, el estómago revuelto, las manos sudorosas, la tensión, el corazón acelerado, son como un idioma extranjero para ellos. Las ignoran o las confunden con una enfermedad física. Vaya. Y como no pueden reconocerlas ni expresarlas con palabras, las somatizan. El cuerpo termina gritando lo que la mente no puede procesar. Y eso tiene consecuencias. Graves, a largo plazo. El material menciona de todo: temblores, dolores, problemas digestivos, cardiovasculares, depresión, fatiga crónica, insomnio. Incluso citan una fuente que estima que podría afectar a 1 de cada 10 personas. 1 de cada 10. Es muchísimo. Sí, sugiere que es algo más común de lo que podríamos pensar. Qué importante poder conectar con lo que sentimos entonces. Bueno, llevemos todo esto al mundo del trabajo, que es un foco central de estas notas de comportamiento organizacional. Nos recuerdan que las emociones en el trabajo son esas reacciones intensas a cosas concretas, ¿no? A un jefe, un cliente, un logro. Sí, distintas de los estados de ánimo, que son más generales, más difusos, sin un detonante tan claro. Y aquí entra un concepto clave: el trabajo emocional. Ajá. Es cuando tu puesto te exige mostrar ciertas emociones que la empresa considera apropiadas. Pensemos en atención al cliente, azafatas, camareros, donde se espera siempre una sonrisa, amabilidad. Aunque no la sientas por dentro. Ahí está el problema. La disonancia emocional. Esa lucha interna entre lo que sientes de verdad y la cara que tienes que poner. Y eso agota. ¿Y cómo se maneja eso? El material diferencia dos estrategias. Una es la actuación superficial. Esconder lo que sientes y fingir la expresión. Poner la máscara. Dicen que es más estresante. ¿Y la otra? La actuación profunda. Intentar cambiar tus sentimientos internos de verdad para que coincidan con lo que tienes que mostrar. Requiere más esfuerzo inicial quizá, pero parece menos desgastante a la larga. Interesante esa diferencia. Luego presentan la teoría de los eventos afectivos, la TEA. Sí, es un modelo que intenta explicar toda la cadena. Cómo el ambiente de trabajo, con sus problemas y sus cosas buenas, genera eventos. Eventos laborales,
como una discusión o un reconocimiento. Exacto. Y cómo esos eventos disparan nuestras reacciones emocionales, que además están influidas por cómo somos, nuestra personalidad, nuestro ánimo de ese día. ¿Y esas emociones qué impacto tienen? Pues impactan en todo, en nuestra satisfacción, con el trabajo, en nuestro rendimiento, en si estamos comprometidos, si pensamos en irnos, incluso en si tenemos conductas negativas en el trabajo. Es como un mapa de cómo los pequeños eventos del día a día nos afectan emocionalmente y eso repercute en el trabajo. Justo. Y el mensaje clave es, no subestimes las emociones en el trabajo, ni las buenas ni las malas, por pequeñas que parezcan, se acumulan. Son información valiosa sobre cómo está funcionando el entorno para la gente. No son ruido, son datos. Datos emocionales. Me gusta eso. Y esto tiene un montón de aplicaciones prácticas en cómo se gestionan las empresas, en lo que llaman comportamiento organizacional. Por ejemplo, Pues en la selección de personal. Se valora la IE sobre todo para puestos donde interactúas mucho con gente. Piensa en Starbucks buscando baristas que conecten con los clientes. claro. ¿Dónde más? En la toma de decisiones. Parece que la gente que toma mejores decisiones estratégicas no solo usa la razón, sino que integra la información emocional. Interesante. ¿Creatividad? También, los estados de ánimo positivo suelen facilitar la creatividad. Y la motivación. Hay una relación clara entre cómo te sientes y cuánto te motivas, sobre todo con la retroalimentación que te dan. Liderazgo, negociación, servicio al cliente. Parece que toca todo. Totalmente. Líderes que usan la emoción para inspirar. Negociaciones donde cómo muestras o escondes lo que sientes afecta el resultado. Servicio al cliente donde tu estado de ánimo se puede contagiar al cliente. El contagio emocional. Te afecta en casa y viceversa. Las emociones negativas como la envidia o el enojo pueden llevar a conductas problemáticas, incluso la seguridad laboral. Estar ansioso o de mal humor aumenta el riesgo de accidentes. Vaya, hasta la seguridad. Y por supuesto, la influencia de los jefes. Un gerente que usa el humor, que muestra aprecio, puede cambiar el clima emocional del equipo. Su propio buen humor es contagioso y fomenta la cooperación. Impresionante ver cuántos hilos mueven las emociones dentro de una organización. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno. Sí, ha sido un buen recorrido. Desde la definición básica, las funciones, los tipos, la cultura, la inteligencia emocional, la lexitimia, hasta todas estas aplicaciones en el mundo laboral. Todo siguiendo este material de comportamiento organizacional. Sin duda, un panorama amplio y complejo. Y quizás, para cerrar y dejar algo para pensar, podríamos preguntarnos, con todo el avance de la tecnología, la IA, el trabajo remoto, ¿cómo va a evolucionar la necesidad de gestionar estas dinámicas emocionales en el trabajo? Buena pregunta. ¿Será más o menos importante? Yo creo que quizás más, y sobre todo podría una comprensión más profunda de las sutilezas emocionales, especialmente las culturales, cambiar radicalmente cómo colaboramos y hacemos negocios a nivel global. Es una reflexión interesante. Queda pensar cómo, en este mundo laboral cada vez más digital, más globalizado, la habilidad para navegar estas corrientes emocionales, las propias, las ajenas, las que varían entre culturas, se volverá posiblemente aún más crítica. No solo para el éxito de las empresas, sino para nuestro propio bienestar. Una habilidad fundamental para el futuro, entonces. Con esa reflexión, cerramos nuestro análisis detallado de hoy sobre el universo de las emociones. Hasta la próxima.